Y estamos de regreso aquí en Buenos Días Wall Street. Y como lo hemos comentado, estamos actualmente pasando por un cierre temporal del gobierno federal. Y con eso, por supuesto, sobre la mesa entra el temor a lo que es un efecto dominó que podría sacudir desde las agencias públicas hasta las bolsas de valores. Así que preguntas, ¿qué sectores sentirán primero el golpe? ¿Cómo reacciona Wall Street frente a un gobierno paralizado? Y lo más importante, ¿qué señales están enviando los datos de inflación, empleo y confianza del consumidor? Para poder entender este matiz en ese panorama completo de la economía y las consecuencias de esa tormenta económica y política, nos acompaña como cada jueves el CFO de Benzinga, Robert Kekia. Robert, nuevamente, buenos días. Buenos días, placer estar aquí otra vez. La trama, la novela se intensifica esta semana con todos los acontecimientos. Así es, Robert. Gracias, Robert, bienvenido, gracias por estar acá. Pero mira, vamos a hablar de lo que está sucediendo ahorita. Siempre que tú vienes hay un tema nuevo y en este caso, pues queremos hablar de ese shutdown del gobierno. ¿Cuáles crees que son los sectores que van a estar más expuestos, ya sea de forma positiva o forma negativa con este cierre de gobierno? Sí, entonces vemos una tempestad, una gran mudanzas y siempre temas y acontecimientos muy, no es simples, hay muy complejidad por todos los acontecimientos que miramos. Y en este caso, los sectores que miramos más afectados serán, sin duda, los directamente vinculados al gasto y a la operativa federal. Son ellos empleados públicos, contratistas del gobierno, turismo, transporte, miramos a aerolíneas, ferrocarril y servicios sociales. Miramos que algunos servidores siguen trabajando y otros no, pero los directamente vinculados a gastos del gobierno serán los más afectados. Tenemos que servicios esenciales seguirán funcionando, si ven que miles de empleados serán sostenidos y eso afecta desde licencias federales hasta pagos de programas sociales. Entonces, el impacto en cadenas de suministros, empresas dependen de contratos públicos o no, podría sentirse rápidamente, pero eso depende cuánto el cierre, el shutdown se prolonga. Wow. Ahora, Robert, hoy estamos viendo un verde en el mercado bursátil. De hecho, seguimos hablando de máximos. Pero cuéntanos, históricamente, ¿cómo han reaccionado las compañías y, por supuesto, sus acciones frente a cierres del gobierno? ¿Se comportan como con una forma de desconexión o podemos llegar a ver movimientos pues, importantes en ciertos sectores? Esta es una buenísima pregunta y más un ejemplo que no importa nuestra intuición o nuestros sentimientos, tenemos que siempre mirar los datos, porque yo tuve una idea inicialmente, pero al estudiar los datos me puso una visión completamente diferente. ¿Por qué? Porque históricamente miramos que los mercados de acciones tienden a mostrar movimientos moderados ante el shutdown. El S&P 500, por ejemplo, ha subido durante los últimos 6 cierres de gobierno. Y hoy tenemos un ejemplo parecido. Sin embargo, si el cierre se extiende mucho, la aversión al riesgo aumenta y se ve mayor volatilidad en activos de refugio como oro, bonos, mientras los sectores más ligados al consumo interno pueden sufrir más. El efecto en equities en S&P suele ser temporal si el conflicto político no escala a niveles de riesgo sistemático. Lo que miramos ahora es un juego de confianza, de cambio de confianza. Entonces, eso para mí fue muy contraintuitivo pensar esto y ahora miramos que sí, históricamente va a ser repitiendo este escenario. Qué bien, interesante es ver esos datos históricos, pero te pregunto porque a pesar del cierre, el mercado no ha quedado tranquilo, callado, no está en negativo, sino que está a la alza, como lo has mencionado. Pero en este caso, ¿cuál es la dinámica que se genera cuando la actividad política propiamente se congela, como lo estamos viendo? Pero la actividad financiera sigue a toda máquina, con esa tendencia alcista como la actual. Sí, y miramos que hay impactos en el corto y más largo plazo. Por ejemplo, cuando la política se paraliza, el mercado financiero se vuelve más sensible a eventos y a datos inesperados en el futuro.
Es siempre un juego de confianza, confianza sistemática en el sistema de inversiones. Entonces, mismo después, ahora podemos todo en verde, pero después podemos mirar una sensibilidad mayor a eventos y datos inesperados. ¿Por qué? Porque se reduce la visibilidad sobre políticas económicas futuras y los inversores buscan activos de refugio o rotan sectores defensivos, o rotan a sectores defensivos. Además, la falta de información oficial, como estadísticas de empleo o inflación, pueden aumentar la incertidumbre, forzando el mercado a operar con menos referencias directas del entorno macroeconómico. La liquidez suele permanecer, pero el tono se vuelve más cauteloso y espera mayor volatilidad en las jornadas clave. Y ahora, Robert, con la inflación que está dando como señales mixtas, el empleo que muestra resiliencia, ¿crees que un shutdown, un cierre parcial del gobierno podría de hecho distorsionar la lectura de estos datos que sabemos son claves para las próximas semanas, cuando seguimos todavía a la espera de la próxima reunión de la Fed de un posible recorte de tasas más? No es frecuente que digo seguro o de algo así, siempre depende de la situación, pero esto es un caso que tenemos seguridad. Sí, el cierre de gobierno generalmente retrasa la publicación de datos críticos como los reportes de empleo e inflación. Esto es algo que tenemos una probabilidad ahora mayor. Esto podría dejar tanto a inversiones como la Fed sin información confiable para tomar decisiones en el corto plazo y alterar la interpretación de tendencias económicas en este plazo hasta que todo se regularicen y puede eliminar esta variable de los datos. Esa distorsión genera desconcierto y puede impactar la volatilidad del mercado en la toma de posiciones. Qué bien, Robert. Incluso tengo una pregunta más acerca de lo que ha sucedido. Te pregunto, ¿cómo interpretas el retiro de la nominación de Anthony hacia la Oficina de Estadísticas Laborales? Ya que, pues, propiamente vemos caída en la confianza del consumidor. ¿Estará realmente perdiendo el mercado esa brújula confiable en un momento crítico? Buenísima la pregunta esta, porque tenemos una polémica divisores de opiniones. A mí me considero que el retiro de Anthony para liderar la Oficina de Estadísticas Laborales, sumado a recientes cuestionamientos sobre la independencia y la credibilidad de la agencia que hemos mirado este año más temprano, sí preocupa porque erosiona la percepción de imparcialidad de los datos oficiales. Y cuando no tenemos confianza, cuando no tenemos una visión de imparcialidad, podemos cuestionar y agir perante nuestras emociones y nuestras assumptions, que pueden ser diferentes. En momentos como este de alta incertidumbre y confianza del consumidor en declive, perder diferentes puntos de referentes técnicos confiables puede agravar la falta de claridad para inversiones e intensificar las dudas sobre la salud real de la economía de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hasta una banda más chica de incertidumbre para tomar decisiones. Con esto se alarga, se torna más largo y podemos tener acciones en ambos los extremos, porque estamos partiendo de incertezas y de premisas nuestras. Excelente. Robert, definitivamente cada jueves tenemos un tema latente del cual conversar contigo aquí en Buenos Días Wall Street. Así que como cada jueves, nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, gracias por todo siempre, placer estar contigo y vamos a seguir con la novela hasta el próximo capítulo, el desarrollo de todo. Es muy interesante, muy feliz y seguro de estar acompañando, poder acompañar eso todo día y estar con nosotros. Entonces, gracias por todo. Claro Así que es. sí, Robert. Incluso esperemos que en nuestra próxima reunión, la siguiente semana, pues ya estamos hablando de una solución a lo que es este cierre de gobierno. Ojalá, seguro que sí. Es el mejor para todos. Así es, Robert. Como decimos, Comercio TV presenta. Pero con eso nos despedimos contigo y bueno, hasta el próximo jueves con más temas por conversar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y a nuestra audiencia, vamos a una corta pausa comercial. Al regresar, señores, más compañías y más informaciones.